arco circular se define o se fija por qué parámetros o qué elementos. Eso es lo que estoy preguntando. A ver, de las últimas clases que hemos estado viendo. ¿Quién me puede decir? A ver, repito de nuevo. O sea, un arco circular, no estoy diciendo una longitud de una curva, nada, un arco circular se fija por dos parámetros. O sea, ese arco, la curvatura de ese arco circular se fija por dos parámetros. ¿Cuáles son? A ver. No importa si se equivocan. El ángulo y el radio. A ver, el ángulo, Sergio dice, el ángulo y el radio. ¿Quién más me ha dicho? Fernando. El ángulo y el radio. Sí. Ah, ya, el ángulo y el radio. Ya, pero ¿qué ángulo? A ver, ¿qué ángulo? Está bien, el ángulo y el radio, pero es un ángulo que... ¿De flexión? Eso, Yolanda. Pero ¿cómo se llama ese? Bueno, o sea, cuando queremos replantear se usa el ángulo de deflexión. Pero si yo quiero definir la curvatura de un arco circular, está determinado por el radio que me han dicho y el ángulo. ¿Pero qué ángulo he dicho? ¿El grado de curvatura? Eso, muy bien, eso. El grado de curvatura. A ver, G, el grado de curvatura. Por esos dos elementos se fijan. Ahora, existen dos sistemas para eso. ¿Cómo se denominan esos sistemas? Arco, grado y cuadrado. Muy bien, Juan. Arco y cuerda. Muy bien, arco y cuerda. Esos arcos y cuerdas normalmente son en base a una distancia determinada, fija. Eso se denominan arcos o cuerdas unidad. Entonces, ¿de cuánto son los arcos o cuerdas unidad? ¿De qué distancias? Dependiendo del tamaño del radio, pueden ser de 5 metros, 10 metros o 20 metros. Muy bien, Elmer. Ya, muy bien. Está correcto. ¿Ya? Entonces, 5, 10 o 20. Correcto. Entonces, en base a eso, ahora una cosa que siempre les repito y todo, cuando a uno le dan un ejercicio y te dicen utilice cuerdas, entonces tienes que usar unas fórmulas de cuerdas, ¿no ve? Si no te dicen los datos de cuerdas o no te dicen nada de cuerdas, entonces tienes que usar el arco. Así es como se entiende, ¿ya? Bueno, 18:53. Esperemos 2 minutos más para que empecemos la exposición. Entonces, si yo quiero encontrar la longitud de una cuerda, la longitud de una curva, digamos, a base de cuerdas, ¿cuál sería la fórmula? A ver, revisen sus diapositivas o revisen su libro. ¿Cuál sería la fórmula para usar la longitud de una curva circular en base a cuerdas? A ver, ¿cuál es? O sea, revisen. No, yo no les digo que aprendan de memoria las fórmulas. Tienen que tener un formulario y ahí ver y cuál sería la fórmula que usarían para determinar la longitud de una curva circular en base a cuerdas. Sería la curva por la deflexión dividido entre el grado de curvatura. Muy bien, Yolanda. Voy a anotarte.
Yolanda Quispe. Muy bien. Eso es la fórmula que se usa si me dan cuerdas, ¿ya? Ahora, si me dan arcos, ¿cuál sería la fórmula para encontrar la longitud de una curva circular? Una curva circular. No estoy diciendo una curva compuesta, nada. Es decir, hoy vamos a hacer ejemplo de curva circular simple, ¿no? Entonces, pues, para eso es que quiero que vayamos recordando cuáles son las fórmulas. Esa es la idea, ¿ya? No es que la idea es que ustedes no sepan. Yo lo que quiero es que revisen, vayan viendo y si nos equivocamos, o sea, por ejemplo, si nos equivocamos, entender por qué nos hemos equivocado y qué está pasando, ¿no? Entonces así vamos aprendiendo también. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero encontrar la longitud de una curva circular a través de arco, ¿cuál es la fórmula? Es pi por el radio por el ángulo de deflexión sobre 180 grados. Ya, pi por el radio, por el delta sobre 180. Muy bien. ¿Cómo? A ver, ¿quién es el que me ha hablado? Miguel Fernando. Antesana. Ya. Miguel Fernando, Miguel Antesana. Ya. Voy a anotar. Miguel Antesana. Ya, está muy bien, muy bien. Y así participen. Correcto. Entonces, dime, Daniel. Hay otra fórmula también que es el arco por la deflexión sobre el grado de curvatura. Ya, o sea, a ver, veremos eso, porque esa es una fórmula general, tiene que ser. O sea, la fórmula general, si tú me dices, a ver, la longitud de un arco es el arco por delta sobre el grado de curvatura. ¿Cuál me has dado? A ver, de nuevo, disculpame. Daniel, repetí. El arco por la deflexión sobre el arco por la deflexión sobre el grado de curvatura. Correcto, está bien, esa es otra opción, pero es más sencillo la que, digamos, conviene utilizar es la que me han dicho, la que me dijo Miguel, parece Miguel Fernando Antesana. O sea, la longitud de una curva circular a través de arcos, pi por radio por delta sobre 180. ¿Ya? Está correcto, las dos sirven, está correcto. Pero ahora, por ejemplo, si yo te digo, a ver si pueden ver esto, va a estar interesante. Si yo te digo que quiero que me encuentres el grado de curvatura, quiero que me encuentres, para un arco de 10 metros. A ver, ¿cuánto sería? O si quieres, ¿cuál sería la fórmula mejor? ¿Cuál sería la fórmula? A ver. Bueno, a toditos. A ver, sería 180 por el arco de 10, por ejemplo, sobre pi por el radio. O sea, muy bien. Daniel Rocha, correcto, muy bien. Daniel Rocha, voy a anotarte. Correcto, esa es la fórmula para utilizar con arcos de 10. O sea, ¿de dónde está sacando su compañero? Por si acaso. O sea, ustedes vean en el libro, en la página 71, aunque también tienen diferentes ediciones, pero bueno, ahí está la ecuación 3.7. Esa sí parece que no cambia, la 3.7. Entonces, de ahí tienen 180 por S en el libro, ¿no? James Cárdenas, estoy queriendo comentarles, sobre pi y por radio. Entonces yo pregunté hace un momento, para algunos que no me entienden o que no están muy atentos, les he preguntado, quisiera saber cuál es la fórmula o cómo se determina el grado de curvatura para
arco de 10 metros. Eso es lo que he dicho. Entonces, si ustedes ven algunos libros, no va a decir la 180 por 10 sobre 314, 16 y por radio. Así no, directamente aparece una nueva fórmula. Y esa nueva fórmula es más o menos, esa división de esas operaciones sería 573 sobre el radio. O sea, si quiero encontrar grado de curvatura para arcos de 10 metros, entonces la respuesta o la fórmula, si quieren, si quiero cambiar a lo que me ha dicho Daniel, puedo utilizar directamente, y por eso les decía, hay libros que no dice de esa forma, sino directamente G es igual 573 dividido entre radio. Así sale, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, porque a veces uno puede decir, bueno, ¿y de dónde han sacado esa fórmula? Es así. ¿De dónde salió? 180 por 10, que es el arco que estamos usando unidad, sobre pi. Y esa operación sale 573. ¿Ya? ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces hemos repasado esa parte de sistemas arco-grado, cuerda-grado, que son con fórmulas, y ahora veremos deflexiones de una curva circular simple. O sea, cómo se determinan las deflexiones. Primero, tendríamos aquí, no había puesto las definiciones, pero pondremos, o sea, comentaremos cuál es la definición de deflexión. Se llama ángulo de deflexión, que aquí estoy usando ya la letra D, por si acaso aquí la letra D, pero en el libro, en las páginas anteriores, para explicar esto, es un delta, ¿ya? El delta. Entonces, se denomina ángulo de deflexión de una curva. El ángulo formado, o sea, está formado, digamos, a ver, voy a tratar de ver si aquí. El ángulo formado, aquí este angulito se forma, aquí tenemos un ángulo G. Entonces, Inge, disculpe. Dime. Inge, un poquito le puede hacer zoom a su Ya, presentación. de acuerdo. Gracias. No, con todo gusto. Ya, ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto, gracias. Ya, listo. Entonces, lo que yo les decía, por eso a veces les he dicho, quisiera que vean su libro, o si no, después van a leer. La deflexión es un ángulo que se forma aquí, digamos. Aquí yo pongo un punto, esta partecita, con mi mouse, la mano estoy haciendo, esto es una deflexión. Pero esa deflexión es la mitad de este ángulo de aquí, de este ángulo. Entonces, por eso es que aquí aparece deflexión por metro. Por ejemplo, la deflexión por metro, si revisamos en el libro, la deflexión por metro es esta fórmula. Es el grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda. La deflexión por metro para cuerdas. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros deflectamos, primero, la definición, primero me estoy saltando, la definición de deflexión. La deflexión o ángulo de deflexión de una curva es el ángulo formado, es el angulito formado entre cualquier línea tangente, aquí tenemos una línea tangente, a la curva y la cuerda dirigida hasta el punto de tangencia a la cual queremos encontrar, o sea, este puntito, digamos, de la curva. Entonces, este es el ángulo de deflexión. Ese ángulo de deflexión generalmente trabajamos a través de cuerdas, o sea, trabajamos a través de cuerdas. En su libro está a través de cuerdas. Se puede hacer a través de arcos también,
pero es más fácil hacer las deflexiones. O sea, ¿qué hacemos con las deflexiones? Queremos encontrar estos puntos de la curva, a través de deflexiones, o sea, replantear, como sería uno de los casos, quiero replantear y quiero ubicar los puntos de esta curva. Entonces, ¿cómo se encuentra? A través de cuerdas y con los ángulos de deflexión. Ese ángulo de deflexión, he dicho en su libro, está como delta, pero después lo vuelve D, así, deflexión, para poder hacerlo más sencillo. Ahora, parte de aquí, de esta dirección, PC, PI. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos replantear en el terreno, ¿dónde debería colocar la estación total, por ejemplo? ¿En qué punto de estos? A ver si, yo creo que sabe. ¿En cuál de estos lugares? ¿En qué? En el PC. Muy bien, en PC. Aquí voy a colocar el equipo. ¿Qué cosa tengo que hacer con ese equipo? Necesito centrar y nivelar. Centrar quiere decir que voy a levantar una vertical y voy a poner encima de la estaquita que está aquí en PC, ¿no? Y esa estaquita generalmente está dentro de la estaca, tiene un clavito, y la cabeza de un clavo, dentro de esa cabeza del clavo debe estar la dirección vertical del aparato. Y después, ¿qué hacemos? ¿Dónde apuntamos o cómo se haría? Dirigimos la visual a PI. Y colocamos 0 grados, 0 minutos. Entonces, de ahí voy midiendo el ángulo. Ahí voy encontrando el ángulo. Y el último para PT va a ser delta medios. O sea, como para verificar si está bien el trabajo de la deflexión. O sea, ¿cómo es? A partir de este PSPI, aquí coloco el aparato en 0 grados, 0 minutos, ¿no? Eso han visto en topografía, yo creo. Y de ahí van moviendo, vamos a ir calculando cuánto es este ángulo de deflexión. Y nosotros vamos a unir cuerdas de a 10, de a 5 o de a 20 metros aquí, cuerdas. ¿Y qué ángulo vamos a medir? Desde aquí. O sea, por ejemplo, este puntito quiero encontrar de aquí que sea 10 metros, o sea, 10 metros de cuerda. Y este ángulo es el que voy a calcular. O sea, voy a encontrar. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, aquí dice, la deflexión de curvas circulares simples generalmente hacemos a través de cuerdas, ¿ya? O sea, a través de cuerdas. Nuestro libro tiene a través de cuerdas. Se puede hacer a través de arcos también, pero no necesito complicar la vida porque tenemos tantos temas que avanzar que basta con el del libro que es de cuerdas, que es el más utilizado. Entonces se hace deflexiones a través de cuerdas. Ahora, en su libro dice que hay dos situaciones. Cuando el PC es una abscisa redonda. O sea, si es redonda, se resuelve las deflexiones de una curva circular. Cuando la abscisa del PC es redonda, entonces tomamos cuerdas unidad directamente. Pero lo normal es pues que abscisa sabemos qué es, ¿no? Abscisa es distancia, es progresiva, así se denomina. O sea, puedo decir progresiva, puede ser distancia, puedo decir abscisa, bueno, cualquier término sinónimo que indique distancia. Entonces, si este PC es una distancia redonda, o sea, o si quieren, la abscisa del PC es redonda, entonces podemos hacer las curvas de las deflexiones de acuerdo a lo que uno de sus compañeros hoy me decía, de acuerdo al radio se definen las cuerdas. Cuando el radio es pequeño, las cuerdas son de al 5. Cuando el radio es hasta 120, más o menos, yo lo que me acuerdo, es de 10. Y más de 120 es cada 20 metros, ¿ya? Entonces, tal vez más adelante les voy o para mañana voy a buscar cuáles son más o menos los rangos en los que se maneja
las dimensiones de las cuerdas unidad. Vuelvo a repetir, es en función del radio, ¿ya? Entonces, la que yo así mentalmente tengo es 110 o 112, por ahí es 112 de radio, es hasta esa distancia, hasta ese tamaño de radio, 10 metros, más de 120 o 110, 20 metros de cuerdas o de radios, no de radios, sino de cuerdas, unidad de 20 metros. A ver, repetiré, tal vez no he mezclado. De nuevo, cuando nosotros queremos deflectar, normalmente deflectamos en función del tamaño del radio. Si el radio es de 500 metros, no voy a estar deflectando cada 5 metros, o sea, voy a hacer un trabajo de hormiga. ¿Para qué voy a hacer así? Entonces, cuando tengo un radio grande, las cuerdas hago de 20 metros, eso es lo que estoy diciendo. Pero si tengo radios, digamos, hasta 112 más o menos es lo que yo me acuerdo, si tengo de 60 a 112, entonces voy a usar cuerdas de a 10 metros, Y si tengo menos de 60 de radio, voy a usar cuerdas de a 5 metros. Eso es más o menos exacto. Les voy a dar la próxima clase cuáles son los rangos, pero deben tener varios de ustedes deben tener esa tablita que de algún libro saqué, que no tienen en el libro del James Cárdenas, no hay esos valores, ¿no? Pero, bueno, yo los voy a buscar y mañana les voy a decir, ¿ya? Y si tiene alguien que me comente, por ahí tienen. Pero, bueno, ahí yo les estoy dando, pero quiero que entiendan, ¿no? Si el radio de la curva es de 300 metros, no voy a deflectar, quiero ubicar estos aquí puntos sobre la curva, pero en el campo, digamos. Entonces, para ubicar en el campo, o sea, quiero replantear qué debo hacer. Tengo que usar cuerdas de 20 metros, o sea, cada 20 metros para hacer, si tengo un radio de 500 o 300, entonces no voy a hacer con cuerdas de a 5, porque es jugarse demasiado por cada 5 y tengo harta longitud, ¿no? Entonces, por eso es que se maneja 20 metros. Si no, usamos cuerdas de 10. ¿Hasta cuánto les he dicho? Más o menos el radio, 120 metros, más o menos. Y menos de 60, parece, sí, menos de 60, es utilizar cuerdas de a 5 metros, ¿ya? Bueno, entonces, para encontrar la deflexión de curvas circulares simples, decíamos, la deflexión es el grado de curvatura de esa cuerda, o sea, porque el grado de curvatura va cambiando. Si yo tengo cuerdas de a 10, tiene un valor. Si yo tengo cuerdas de a 20, tiene otro valor el grado de curvatura. Entonces, la deflexión por metro está dada por esta formulita. Esto es lo que quiero que se ubique, ¿no? La deflexión por cuerda unidad, o sea, si el G, de aquí, ¿no ve? El G es estito, es un ángulo central que subtiende un arco o cuerda unidad, ¿no ve? Entonces, si yo aquí tengo el G, este de aquí va a ser G medios, pues, por trigonometría, ¿no? O sea, por trigonometría usamos, o qué palabra, a ver, por teorema de geometría, este sí es G, esto de aquí, estito va a ser phi medios, ¿no? O sea, la mitad de esto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si tenemos G, el grado de curvatura, quiero saber cuál va a ser la deflexión para una cuerda unidad. O sea, esto es una fórmula, por si acaso. Y esa fórmula va a ser la mitad. Pues si tengo aquí, esto es G, y yo quiero saber cuánto es este ángulo, vuelvo a repetir, por el teorema de geometría, esto viene a ser G medios. Por eso es que está aquí G medios, ¿ya?
la deflexión por cuerda unidad. Entonces, si yo tengo cuerdas unidades de A5, el G va a ser para cuerdas de 5 entre 2. Si yo tengo cuerdas unidad de 10, el G para cuerdas de 10 voy a tener otro valor, entre 2, y ese va a ser la deflexión por cuerda unidad. Entonces, aprendan esto. Esta es la cuerda unidad. Pero, hace un rato les decía que este PC, hay dos casos, que sea abscisa entera o que no sea abscisa entera. Lo más común, lo más lógico es que sea una abscisa no redonda, ¿no? O sea, que va a ser con decimales y una distancia que va a tener una longitud, ¿no? O sea, con fracciones aquí, va a tener con fracciones. Entonces, si va a tener con fracciones, lo que hay que hacer es, primero, o sea, lo más adecuado, tratar de volverlo a la abscisa entera, o sea, como esto es con fracciones, entonces poner una cuerda con la distancia más pequeñita, o sea, con una cuerda que no va a ser la cuerda unidad. Entonces, cuando no es cuerda unidad, ¿cómo tenemos que calcular la deflexión? Va a ser por metro. Y la deflexión por metro está dada por esta fórmula, ¿ya? Entonces, de esa forma tengo aquí una abscisa ya sin fracciones. Y de ahí cuerdas de a 10 metros, de a 5 o de a 20, voy midiendo. Y aquí ya también voy a tener otra fracción. O sea, no va a llegar cabalito por la cuerda redonda, o sea, cuerda unidad. Va a llegar con una distancia diferente. Entonces, para encontrar esta última deflexión, lo que hacemos es utilizar esta deflexión por metro. Esta es la fórmula, ¿ya? ¿Listo? Entonces, otro concepto que aquí, aprovechando que estoy viendo, quiero hacer deflexión por subcuerda. Cuando quiero hacer deflexión por subcuerda es una cuerda menor a la cuerda unidad, ¿no? Subcuerda es más pequeño que la cuerda unidad, ¿no? Eso sí entendamos. Subcuerda tiene que ser una distancia menor a la cuerda unidad. Entonces, si yo quiero encontrar la deflexión para este primer sectorcito, que vamos a tener una subcuerda, porque las subcuerdas, ¿dónde van a estar? Va a estar aquí y va a estar acá. En el resto van a ser puro cuerdas unidad. ¿Y eso por qué? Porque esta abscisa o progresiva de PC tiene fracción. Este PT, su distancia o progresiva generalmente es con fracción. Entonces, estos dos, aquí al empezar y al terminar, no van a ser cuerdas unidad, van a ser subcuerdas. Es lo que estamos queriendo aprender, ¿ya? Entonces, la deflexión por subcuerda, si quiero encontrar cuánto va a ser esta deflexión por esta subcuerdita, hemos hecho por metro aquí. ¿Pero qué vamos a encontrar? La longitud de esa subcuerda por la deflexión por metro. Por esta deflexión encuentro cuánto va a ser la deflexión de esta subcuerda. Así se encuentra. En el PC. Y en el PT, por ejemplo, la deflexión al PT es la deflexión por... bueno, aquí está utilizando directamente chequeo. El último, el chequeo, esta última, hasta aquí, este va a ser el delta medios. Entonces, eso es para chequear cuánto es la deflexión. Tiene que ser delta medios, ¿no? La deflexión de PC a PT hemos dicho, es a partir de la tangente de PC-PI, que hemos puesto el aparato en 0 grados, 0 minutos. Hasta aquí tenemos que medir ese ángulo y ese debería ser delta medios. Pero eso puedo sacar también, eso es chequear, pero yo también puedo sacar este delta medios a través de esta relación. Aquí dice chequeo de deflexión al PT. La deflexión por cuerdas completas, ¿cuántas cuerdas completas tengo aquí? Se calcula y eso tenemos que multiplicar por la deflexión por cuerdas completa, o sea, ¿cuánto es esta deflexión? ¿Cuántas cuerdas tiene, no? O sea, 9 cuerdas por este ángulo, y tengo aquí es. Más
por las subcuerdas. ¿Cuánto es la deflexión de la primera y de la última? Sumamos y tiene que darnos igual al delta metro. Eso es lo que dice aquí, chequeo de la deflexión al PT. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí está la explicación y en su libro está en la página 79, por si acaso. Aquí dice, bueno, podemos hacer para cuerdas unidad de 5, 10 y 20. ¿Cuáles son las deflexiones expresadas en grados por metro? Grados por metro. Entonces, la primera deflexión, para que esté en grados por metro, para 5, para 10 y para 20. Es aquí grados, graditos, se está señalando. Y es G sobre 2 veces la cuerda. ¿Cuánto es la cuerda? Para 5 es 2 por 5, 10. O sea, esta es la fórmula que usaríamos para cuerdas de a 5 metros y quiero saber cuál es la deflexión en grados por metro. Esto es así, grados por metro. Si es de 10 la cuerda unidad de 10 metros. Entonces, la deflexión va a ser 10 aquí, cuerda, por 2, 20. Entonces, esta es la fórmula para las deflexiones para 10 metros de cuerda unidad. Y si tengo de 20 metros la cuerda unidad, entonces aquí la cuerda es 20 por 2, 40. Entonces, el grado de curvatura para cuerdas, en grados sobre 40, me está dando el ángulo de deflexión en grados por metro. ¿Ah? Esta es las tres para las cuerdas unidad de 5, 10 y 20. Pero también puedo expresar las deflexiones en minutos por metro. En minutos por metro. Aquí es el símbolo de minuto por metro. Entonces, ¿qué hago? Tengo esto, ¿no ve? Este es grados por metro. Y quiero poner en minutos por metro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un grado tiene 60 minutos. Por lo tanto, 60 entre 10, 6. 6G, o sea, 6 veces 6 multiplicado por el grado de curvatura para cuerdas sobre metro. Entonces, tiene las deflexiones expresadas en minutos por metro. O sea, este grado con grado se va y queda minutos por metro. Si quiero tener expresado en minutos para cuerdas de 10, estoy haciendo lo mismo. Pero un grado tiene 60 minutos. 60 entre 20 es 3. Y si tengo para cuerdas de 20, 60 entre 4, 1,5 G. O sea, estas son las fórmulas, si quisiera encontrar, de deflexiones para cuerdas de 5, 10 y 20, pero en minutos por metro, ¿ya? Expresados en minutos por metro. Y aquí está lo mismo que hemos estado hablando, que dice deflexión por subcuerda. O sea, la subcuerda es una distancia menor a la cuerda, vuelvo a repetir, ¿no ve? Menor a la cuerda. Si estoy haciendo de 5, esta subcuerda tiene que ser menor a la cuerda, entonces la subcuerda va a ser 4, 3, 2, 1, lo que sea. Entonces quiero encontrar la deflexión. ¿Y cómo voy a encontrar la deflexión? Va a ser la longitud de la subcuerda que voy a tener multiplicado por la deflexión por metro. Por la deflexión por metro. ¿Listo? Entonces, de esa forma, tengo las deflexiones de la subcuerda. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que estamos queriendo aprender. Entonces, aquí vamos a leer un poquito. Dice, este metro suponga que se tiene la curva de la figura 300 trazada con 2 subcuerdas, adyacentes al PC y adyacente al PT, y 2 cuerdas unidad, tal que... Entonces, tenemos aquí, a esto estamos repitiendo, aquí. Directamente, está usando, o sea, directamente, a ver, qué dice, tal que
No tenemos, en el libro está, pero es lo mismo, está ahí una figura donde están las deflexiones y explicando el detalle de lo que yo estoy comentando, ¿ya? Entonces aquí lo que viene es directamente un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo, que está en su libro, porque a veces es mejor que esté en su libro para que ustedes chequeen y para ir viendo. Entonces, tenemos datos para una curva circular. O sea, estamos aprendiendo el primer ejercicio para calcular los elementos de una curva, ¿ya? Curva circular simple, o sea, un solo radio. A la izquierda dice, o sea, aquí dice delta ángulo de deflexión, 60 grados 30 minutos, y, este es I. Algunos en el examen me dicen, ¿ese palo qué es? Entonces, es que no han estado en clases, no han querido aprender, ¿no? O sea, yo no sé. Entonces, eso quiere decir que es izquierda. En vez de este I, podría yo haber puesto negativo. Eso es lo mismo, la deflexión negativa. En este ejemplo está con la figura, pero si no hubiera figura, ustedes tienen que interpretar, pues tienen que saber cuál es la izquierda, cuál es la derecha, ¿no? Entonces, parte el ejercicio con los siguientes datos. Rumbo de la tangente. Hemos aprendido el otro día, pero estábamos comentando rumbos, ¿no? Rumbos tienen direcciones. Entonces, por ejemplo, está en el primer cuadrante, noreste, ¿no? 72 grados 30 minutos. La abscisa del PI. ¿No? Aquí, por ejemplo, te ponen del PI. Kilómetro 2 más 226. Eso quiere decir 2.226 metros también. Lo que pasa es que esta nomenclatura es muy utilizada en topografía, ¿ya? En topografía usamos mucho esa progresiva K. K2 dice, que quiere decir en el kilómetro 2, o sea, en el 2.000 metros, 2.000, más 226 metros. Eso es la abscisa del PI, ¿ya? Luego, coordenadas del PI. En su libro tienen una partecita de coordenadas planas. Entonces, las coordenadas planas, ahí da una explicación que serían, tenemos al norte 10.000 y al este 5.000. O sea, están en el primer cuadrante, ¿no? Coordenadas del PI nos están dando como dato. Cuerda unidad. La cuerda unidad dice 20 metros. 20 metros. Las cuerdas unidad hay que hacer cada 20 metros. Grado de curvatura para esa cuerda unidad es 6 grados, ¿no? Eso es lo que nos está indicando, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden en base a esos datos de la anterior diapositiva? Calcular sus elementos geométricos. Entonces, los elementos geométricos son el radio, la tangente, la longitud de la curva, la cuerda larga, la externa. Hemos visto en una anterior clase las fórmulas de toditos estos elementos. Estos elementos son muy importantes en los planos. O sea, cuando uno hace un diseño geométrico, tiene que colocar estos elementos. No se tiene que colocar los datos en la parte de la memoria. Es como el complemento, en la parte de la memoria están esos datos, pero esos datos nos interesan que estén en los planos tienen que estar las respuestas del radio, cuánto es, la tangente, la longitud de la curva, vuelvo a repetir, la cuerda larga, que es menos importante, pero nos están pidiendo aquí, la externa, en general la externa es más importante que la cuerda larga. Y la ordenada media no es tan importante, pero bueno, están pidiendo todos los elementos. ¿Cuáles son los más importantes? La longitud de la curva, la tangente, el radio. Esos son los más importantes. O sea, tiene que estar siempre en una curva. Esto, por ejemplo, es en planta, ¿no? Tienen que ubicarse. Cuando estamos queriendo calcular una curva circular, es en planta, no es un perfil, es planta, o sea, es como si estuviéramos en un avión desde arriba viendo, es la planta, ¿ya? Aquí nos ponen el norte, es el norte magnético. Entonces, a partir del norte, dice 72 grados 30, al este, ¿no ven? O sea, es el rumbo. Entonces, aquí está
del rumbo 72-30. De PC a PI, tenemos una tangente de entrada, ¿no ven? Esta es la tangente de entrada. Siempre les he dicho de izquierda a derecha. Y después del PI continuamos el camino, ¿no ven? O sea, pero el camino no va desde este PI al PT, sino el camino va por donde está marcado más negrilla, más oscuro. Ese es el camino. Entonces, eso es lo que nos interesa saber, sus progresivas y deflectar estos puntos de la curva circular simple, ¿no? Entonces, aquí tenemos un radio. Este es el radio. Este es el PC, principio de curva. Del PC al PI, ¿qué encontramos? ¿Qué elemento? Esta T es la tangente. En otros libros antiguamente se usaba subtangente, ST, este de aquí a aquí. Este del PI al PT es la misma, porque es una sola curva circular, entonces mantiene la misma distancia. Esa es la tangente también, ¿no? La tangente. Después tenemos del PI al origen, esta es la bisectriz, esta es la externa. Del PI a la curva es la externa. Y de la curva a la cuerda larga, esta distancia es la ordenada media, ¿ya? O también se denomina flecha, por si acaso, pero antiguamente se decía flecha, distinto. Flecha, nosotros ahora manejamos ordenada media, este es el término. Y esta distancia del PT hasta el PC, eso se llama la cuerda larga. Y repito, este es el radio, este es el origen, este es el radio, este es el mismo radio. O sea, el radio tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces ya tenemos todos tenemos la curva y nos están pidiendo encontrar todos esos elementos. Ya queremos encontrar esta tangente, este radio, esta longitud de la curva. La longitud de la curva empieza en PC y va por acá y termina en PT. Ahí, esa es la longitud de la curva. La cuerda larga es esta distancia, la cuerda larga, de PC a PT. La externa, hemos dicho, es esta distancia, la externa. La ordenada media es esta distancia, ¿no? De esto. Fuera de ese cálculo de esos elementos, nos están pidiendo encontrar las abscisas del PC, o sea, qué progresiva va a tener este PC, qué progresiva va a tener este PT. Y nos tienen que dar a ver algún dato de progresiva. Entonces, si nosotros revisamos, nos están dando la progresiva del PI. O sea, ¿y por qué nos dan del PI? Porque a veces cuando están haciendo la poligonal, han medido del PI hasta el PI. Bueno, entonces, de este PI voy a restar, porque tengo que encontrar el valor de PC. PC es menos que este PI, ¿no ven? Y del PC voy a sumar la longitud y voy a encontrar el PT. No puedo hacer del PI directo al PT a través de la suma con la tangente. No es esa la progresiva. La progresiva es del camino. Y las progresivas del camino se hacen del PC más la longitud de la curva. Ahí tengo el PT. ¿Ya? Entonces nos piden las abscisas de PC y PT. También otra pregunta. Dice, calcúleme las coordenadas del PC, o sea, coordenadas del PC y del PT. Para eso también me tienen que dar unas coordenadas de partida, de algún lado, ¿no? Entonces, las coordenadas de partida nos están dando en PI. Coordenadas, 10.000 y 5.000. Entonces, en base a estos datos tengo que hacer. Ahora, si no me dieran ninguna coordenada y te piden coordenadas a encontrar, tienes que adoptar unas coordenadas, ¿no? O sea, tienes que decir coordenadas 100 y 100 o cualquier valor. Pero en este caso te están dando estas coordenadas de PI. Entonces te pide, en base a estas coordenadas, encuéntreme las coordenadas de PC y encuéntreme las coordenadas de PT. Eso es lo que dice, ¿no? Y por último, las deflexiones, que es lo que queremos aprender también hoy, ¿no? Las deflexiones. O sea, quiero encontrar aquí este punto, cuánto tendría que ser
su deflexión a partir de este ángulo, o sea, de esto hemos dicho que pese a PI voy a poner en 0 grados, entonces voy a medir un pequeño angulito, después otra cuerda, otro angulito aquí, y así voy a ir encontrando angulitos y puntos sobre la curva. Eso es replantear, eso es deflectar para encontrar puntos de la curva en base a cuerdas, ¿no? ¿Listo? Bueno, empecemos por el primero. Calcular los elementos geométricos. Entonces, para calcular los elementos geométricos, lo que tenemos que hacer es buscar nuestras fórmulas. Entonces, la primera fórmula, digamos, dice encontrarme el radio. Entonces, para encontrar el radio, a ver, voy a volver para que ustedes se ubiquen, porque a veces... Aquí tenemos radio. El radio está dado por esta fórmula. El radio, o sea, yo puedo despejar de aquí también, ¿no? Y así puedo ir buscando cuál radio voy a usar, o sea, con los elementos que tengo. Eso es lo que se hace. Entonces, busco y aquí estamos usando el radio en base a cuerdas. Cuerda, tenemos 20 grados, o sea, tenemos la cuerda, 20 metros nos han dicho que es la cuerda. ¿Por qué nos han dicho que es 20? Por cuerda de 20, entonces el grado de curvatura para cuerdas de 20 es 6. ¿Ya? Entonces, de ahí es que vamos a usar grado de curvatura 6 entre 2, y esto 2 veces seno. Esta es la fórmula, por si acaso. Entonces, de esta fórmula encuentro que el radio mide 191. Como hemos visto, si se acuerdan, hace un rato yo les he dicho, arriba de 140 más o menos o 120, ya debemos usar cuerdas de 20 metros. Entonces, aquí el radio es 191, entonces está bien cuerdas de 20 metros. ¿Ya? Después, tangente. La tangente, ya tengo el radio. Entonces, reemplazo en vez de la fórmula radio, pongo el valor 191,073. Generalmente cuando hacemos las operaciones siempre hacemos, o sea, quiero encontrar distancias, encontramos hasta el milímetro, ¿ya? Porque podemos leer hasta el milímetro, ¿ya? O redondeamos, si no, hacia el milímetro. No tenemos que hacer con 5, 6, 7 decimales. Eso es exagerar. Es más, eso es como si fuera la precisión. Y lo que queremos nosotros es la exactitud. O sea, en ingeniería, de esas dos palabras que son sinónimas, precisión y exactitud, la que se usa en ingeniería es la exactitud. O sea, la precisión sería 191,0732468. Esa es precisión. En cambio, exactitud es 191,073. Es el valor más probable. ¿Ya? Entonces, hemos sacado el radio. Vamos a sacar la tangente. Hemos dicho que la tangente es la distancia del PC al PI. Entonces, usamos la fórmula, buscamos ahí cuál es de nuestro formulario la tangente. Ahora, hay varias fórmulas, a veces no tenemos de radio, entonces primero hay que sacar el radio, ¿no? Así se va resolviendo. Entonces, ya tengo el radio, entonces por tangente de delta es 60 grados 30 minutos. Esto, por ejemplo, nos están dando hasta el minuto, nada más el ángulo de deflexión. Este es el ángulo de deflexión. Desde esta tangente de entrada, esta tangente de salida, tenemos el ángulo de deflexión. Y por eso es que está a la izquierda. Aquí es a la izquierda, ¿no? Entonces, calculamos, y aquí tienen, ustedes pueden verificar después utilizando su calculadorita para que vayan acostumbrándose, ¿no? 60 grados 30 minutos entre 2 tangente, y sale la respuesta 111,430, ¿ya? Entonces tenemos dos elementos ya que hemos encontrado, el radio y la tangente. Ahora vamos a buscar los otros. Tenemos la longitud. Como nos han dado cuerda, entonces voy a usar la fórmula. Cuerda de 20 metros, el ángulo de deflexión, aquí está el ángulo de deflexión, es 60 grados 30, ¿no ve? El ángulo de deflexión, 60 grados 30. Y dividido entre G, grado de curvatura para cuerdas de 20 metros, era 6 grados. ¿Ven? Eso es lo que nos han dado como
dato. Entonces, de ahí determinamos la longitud de la curva, 201,667 metros. Ya tenemos otra respuesta. Vámonos a buscar la cuerda larga. La cuerda larga está dada por esta relación. Entonces, reemplazamos 2 veces el radio. El radio ya hemos sacado, 191,073. Multiplicado por el seno del ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión, 60 grados 30. Entre 2. De ahí sale que la cuerda larga es 192,515 metros. ¿Ya? Vamos a buscar la externa. La externa, si ustedes se acuerdan, hay 2 fórmulas. Teniendo con tangente o teniendo, en este caso, está sacando con radio. Entonces, el radio hemos encontrado, reemplazamos valores, -1 y sale 30. La externa tiene que ser una cosa más pequeña, ¿no? No puede salir más larga que la cuerda larga, uno tiene que darse cuenta. Entonces, la externa 30. Y la ordenada media es más pequeña todavía que la externa normalmente. Entonces, la ordenada media está dada por esta fórmula. En nuestro formulario tenemos esa fórmula. Radio multiplicado 1 menos coseno de delta media. Delta, ¿qué es? Ángulo de deflexión. Entonces, nos han dado ese dato. Entonces, 60 grados, 30 minutos. Entre 2, y de ahí sale 26,017 metros. Entonces, si ustedes se fijan, las respuestas, como estas son respuestas, coloquen unidades. Si es metros, metros, ¿no? Porque si no ponen nada de unidades, pueden ser peras, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces siempre las respuestas deben estar con unidades, ¿ya? Bueno, seguimos. La segunda pregunta, nos decían, encuentre la abscisa de PC y PT. Entonces, para encontrar la abscisa de PC y PT, ¿qué dato tengo? El único dato que tengo es el PI, abscisa busco, o sea, progresiva. El único dato que tengo de distancia, si ustedes se fijan, aquí hay una cuerda, pero después, puro ángulos, y aquí está una distancia. Entonces, la abscisa del PI, esto es el que tengo que usar, porque ese es el que tengo como distancia, 2.226. Entonces, para encontrar la abscisa de PC, ¿qué tengo que hacer? Abscisa del PI es el dato que me han dado para partir. Entonces, ¿qué les decía? Como este PI está ya más, o sea, está aquí, el PI está más adelante, tengo que retroceder, tengo que poner menos para sacar esta distancia del PC y para ir por la curva de la curva circular, ¿no? Para el camino. Entonces, este PI es de la poligonal abierta, ¿no? O sea, es un dato, pero no quiere decir que del PI voy a seguir sumando al PT, no. Siempre tengo que retroceder, restar este valor de T y de esa forma tengo el PC. Y después voy a sumar la longitud de esta curva y voy a tener el PT. No puedo hacer del PI directo al PT, ¿no? O sea, no es así. Cuando quieren, nos te están pidiendo cuáles son las progresivas del camino, o sea, si no te dicen progresivas del camino, te dicen progresivas del principio de la curva circular y principio de la tangente. Entonces, es por el camino que tienes que ir haciendo las progresivas. No puedes tomar de aquí directo, sí. No se toma de esa forma. Porque no es esa la progresiva, no es ese el trayecto del camino. Bueno, entonces, abscisa del PC. La abscisa del PC va a ser abscisa del PI, que era dato, kilómetro 2 más 226, ¿eh? Menos la tangente. La tangente, hemos sacado, la tangente dice 111,430. Entonces, voy a restar 111,430. Y de esta relación, ¿cuánto sale? O sea, 2 más 226 menos 111,430 sale kilómetro 2 más 114. O sea, 226 hay que restar 111
y sale 114,570. O sea, es una abscisa del PC, no es, esta es fraccionada, o sea, no es entera. Entonces, tenemos que hacer subcuerdas. Por ese motivo se hace subcuerdas. Bueno, ya tengo la abscisa del PC. Ahora necesito sacar la abscisa del PT, del otro que me pedían. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Tengo la abscisa del PC y de ahí voy a sumar la longitud de la curva, ¿no? A través de cuerdas, ¿no? O sea, la longitud de la curva con cuerdas, hemos dicho cuerdas unidad de 20, el grado de la deflexión sobre grado de curvatura. Entonces, más 201. ¿Más por qué? Porque estoy sumando, estoy avanzando, ¿no? O sea, de este valor estoy sumando más para seguir avanzando en la progresiva. No es que es menos, tengo que ir avanzando, ¿no? Entonces más nos va a dar el PT. Entonces, más 201, kilómetro 2 más 316, correcto. Entonces, kilómetro 2 más 316,237 metros, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, 316 metros, 237 milímetros. Entonces ya tenemos la abscisa o la progresiva de PC de PT. Estas son las respuestas, ¿no? Están con kilómetros, están con distancias de longitudes en kilómetros, ¿no? Kilómetro 2, dice. O sea, puedes tener kilómetro 55, si estamos a kilómetro al partir, kilómetro 0, ¿no? Entonces, ya hemos sacado las abscisas. Ahora la tercera pregunta. Nos dicen, calcule las coordenadas. Las coordenadas. Entonces, las coordenadas del PC. Y tenemos del PI. Entonces, a ver, revisemos. Aquí tengo coordenadas. Si tengo las coordenadas aquí y voy a querer sacar este valor, es como si tuviéramos aquí nuestras coordenadas, o sea, norte, sur, este, oeste. ¿En qué cuadrante está? En el tercer cuadrante, aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar este PC? En coordenadas planas, ¿no? Estamos queriendo sacar. Entonces, tenemos que restar. Para el norte es menos coseno. Para el norte, o sea, coseno. ¿No ve? Ustedes acuérdense en topografía. Para el norte o para el Y, el norte es y el Y, si quieren, o sea, a ver, volveré aquí. Esto aquí, este es el meridiano. Esto es norte, ¿no ve? Yo puedo poner también, en vez de norte, aquí puedo poner Y. Y en este sentido, que es las coordenadas norte, este es este, o puedo poner X, ¿no ve? Si se acuerdan, X o este. Entonces, en este, cuando decimos al norte, es coseno, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí tenemos norte, el PC, del punto PC, del principio de curva. Tenemos del PI. PI es 10.000. Tenemos que restar menos la tangente, porque es la recta ahí, la tangente por el coseno de 72 grados 30. ¿Por qué coseno de 72 30? Porque estamos usando este, 72 30, para esta dirección, ¿no ve? Para PC. Para esta, por ejemplo, ¿cuál va a ser el ángulo? Va a ser todo esto, siempre con respecto al meridiano, o sea, al norte. Entonces, tengo que encontrar, de aquí, esta es la deflexión. Entonces, ¿cuál es? Es estito. La resta de esto menos esto vamos a dar estito. ¿Y cómo se saca? 72,30 sería todito el 72,30. Menos 60, este va a ser el ángulo. Entonces, para encontrar, para este otro ya también, para encontrar PT. ¿Ya? O sea, esta es la recta y en este otro caso esta es la recta. ¿Ve? Entonces, aquí abscisa del PI menos T, menos la, no, estamos aquí,
menos t por el coseno del rumbo, 72 grados 30 minutos. Y el otro, para las coordenadas del PC al este, es 500, es el dato de partida de PI, 500, menos también, porque estamos ahí, menos la tangente por el seno, o sea, las este es seno, las norte son coseno, por si acaso también. Otra forma de recordar. Hay varias formas, podemos trabajar con, en vez de rumbo, o mejor dicho, en vez de rumbos, podríamos trabajar con azimut, ¿no? O sea, se puede trabajar también con azimut. Bueno, entonces, reemplazando valores, los dos son negativos, ¿no? Entonces tenemos, estos son las coordenadas de ese punto del PC en el norte y al este. 4.893 es menos de los 5.000, ¿no? Y este de los 10.000 menos, 9.900. Entonces, ya tenemos las coordenadas del PC. Ahora vamos a buscar las coordenadas del PT. Coordenadas porque nos han pedido PC y PT. Se debe conocer el rumbo o el azimut de la tangente de salida. Es para poder sacar las coordenadas tenemos que conocer ese rumbo o el azimut de la tangente de salida. La tangente de salida, ¿cuál es? Siempre, por si acaso a veces uno se quiere perder. Esta es la tangente de salida. Esta es la tangente de salida. Esta es la tangente de entrada, ¿ya? Entonces, para poder conocer esto, la tangente de salida te está diciendo, entonces, dice, se debe conocer el rumbo o el azimut de la tangente de salida, para lo cual en el PI se tiene. O sea, hemos visto que el ángulo alfa más delta es 72,30, ¿no? O sea, aquí estamos viendo. 72,30 es alfa más este angulito. Es lo mismo, ¿no? El norte no cambia, se mantiene. Entonces, 72,30, 72,30. Pero aquí nos falta saber el ángulo alfa. Pues entonces, 72,30 menos 60, ese nos va a dar el ángulo alfa, ¿no? Entonces, aquí vemos 72 grados 30 menos delta nos da 12. El ángulo alfa es 12. Por lo tanto, para encontrar las coordenadas voy a manejar el ángulo alfa, 12, ¿no? Entonces, aquí está. Para el norte hemos dicho coseno. Ahora, como está hacia arriba, o sea, estamos en el primer cuadrante, tenemos que ir subiendo, 12 grados, entonces tenemos que sumar. Por eso es que se suma los dos. Porque si no, esto tiene que decirse esta suma, depende dónde está ubicado el punto, ¿no ve? Entonces, a ver si vemos la gráfica, aquí tenemos el PI, tenemos que encontrar el PT, las coordenadas de esto, entonces está en el primer cuadrante y está subiendo, pues está aumentando, va a ser más que el PI, este PT, o sea, va a tener valores mayores. Entonces, por eso es que estoy sumando. En este otro caso está en el tercer cuadrante, estoy restando, ¿no? Entonces, vamos y colocamos aquí, sumamos ambos. ¿De cuál estoy partiendo? Del PI, Entonces, del PI tengo 10.000 y el otro al este es 5.000. Entonces, sumamos más la distancia de la tangente, que es la misma, ¿no? 111, esa es la distancia de la tangente, ¿no? Fíjense, aquí esta es la distancia T. Necesitamos siempre distancia y ángulo. Entonces, T. Sumamos, ¿no? Los dos y nos da 5.023, o sea, un poco más. Y este de 10.000, 10.108. Entonces, estas son las respuestas de las coordenadas al norte y al este, ¿no? Entonces, con eso ya hemos sacado esos coordenadas. Y la última, deflexiones. Entonces, esto es medio mecánico, no se asusten. O sea, a veces uno cree que las deflexiones es un problema serio. No. Primero tenemos que hacer, aquí como está mecánico, este es deflexión por metro, para poder ver cuántos metros tiene esa, para sacar la subcuerda, ¿no? Entonces, la deflexión está, generalmente está expresado en grados, minutos y segundos. Entonces,
¿Qué tenemos? Deflexión para cuerdas de 20 metros, hemos dicho que va a ser G sobre 40, ¿no ven? Para poner en metros, si revisamos nuestra fórmula de la diapositiva que vimos, está para 20, es 20 por 2, 40. Entonces 6 grados es la deflexión para cuerdas de 20. Entonces 6 entre 40, 0 grados, 9 minutos, 0 segundos por metro. O sea, ya este es un valor que vamos a utilizar, ¿ya? Después, la deflexión por cuerda. ¿Se acuerdan? Es el G entre 2. Eso es la por cuerdas unidad. 6 grados, que es dato, entre 2, 3. O sea, 3 grados, 0 minutos, 0 segundos por cuerda. Por cada cuerda que hagamos de 20 metros, tenemos que aumentar 3 grados el ángulo de deflexión. Y queremos encontrar, ya tenemos estos dos, ¿no ven? Quiero empezar entonces a encontrar la longitud de la subcuerda. La longitud de la subcuerda, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si nosotros revisamos el último valor, a ver, vamos a buscar. Este PC, ¿qué progresiva tenemos? Este PC tenemos aquí 2 más 114, 570. Ese es, o sea, hemos dicho que cuando el PC y el PT tiene fracciones, hay que redondear a la subcuerda, ¿no? O sea, hay que volver a esa subcuerda para que de ahí hagamos cuerdas unidad. Entonces, como hacemos de 20 metros, entonces usamos 120, o sea, el más cercano para redondear. 120 menos 114 nos va a dar esa subcuerda. No puedo usar 150, digamos, porque 150 menos 114 me va a dar más de 20 metros. Entonces, las subcuerdas son menos de 20 metros en este caso, ¿no? ¿Me están entendiendo? Entonces, tenemos que usar 120, vamos a redondear. ¿Por qué? Para facilitarnos el trabajo de las deflexiones. O sea, no vamos a trabajar con puro distancias, así con fracciones. O sea, conviene trabajar redondo, por eso es que redondeamos, ¿no? Entonces, del 114 redondeamos al 120. Entonces, ¿qué hacemos? 120 menos 114 me va a dar la longitud de la subcuerda, ¿ya? Veremos aquí lo que dice. Aquí está. Longitud de la subcuerda, 120 menos 114, 5,43. Esa es la longitud de la subcuerda. Tiene que ser menos de 20 metros. Entonces, lo hemos redondeado a 120. La siguiente, por ejemplo, progresiva va a ser 140. La siguiente, 160. Así tenemos que ir haciendo, de 20 en 20, ¿no? Entonces, 5,43. Esa es la longitud de la subcuerda. Subcuerda de 5,43 ha quedado. Multiplico por metro. ¿Cuál es por metro? La deflexión por metro es 0 grados, 0, 9 minutos, 0. Multiplico esto y me va a dar la deflexión para esa subcuerda de 5,43. ¿Cuánto es? 0 grados, 48, 52,20 segundos. Bueno, aquí con decimales. Bueno, no importa. Entonces, ya hemos encontrado la deflexión por esta subcuerda. Vamos a la siguiente. La deflexión por subcuerda adyacente al PT, la otra ya también, el otro extremo. Entonces, el otro extremo, ¿cómo podemos sacar? A ver, aquí. Queremos encontrar esta de aquí, ¿cuál sería la deflexión? Entonces, esta ultimita va a ser una subcuerda. ¿Cuánto va a ser esta subcuerda? Primero busquemos PT, ¿cuánto es? Entonces, PT, aquí dice, 316,237. Entonces, la última cuerda unidad de a 20 metros, ¿cuánto sería? 300. Porque estamos diciendo, estamos haciendo 200, 220, 240. Entonces, la última es 300. Y esta es 316. Entonces, la subcuerda va a ser de 16,237. ¿No ve? Si no entienden, díganme para que vuelva a repasar.
Y de esa forma tengo acá, vamos a ir viendo, aquí está, la longitud de la subcuerda adyacente al PT es 316, es la progresiva que es en PT, ¿no ve? Los últimos valores, no necesitamos ponerle 2 más toda la longitud, directamente los metros, menos 316. Y los 16 por la deflexión por metro, que es 0 grados, 9 minutos, multiplico estos 16 y me va a dar 2 grados 26, ¿ya? Y de esa forma, el chequeo de la deflexión, bueno, ¿qué hacemos para chequear la deflexión? O sea, lo que hemos dicho hace un rato era la deflexión al empezar, decíamos PT. ¿Cuánto es el ángulo de deflexión total? O sea, delta entre 2. Delta entre 2, ¿cuánto es delta? O sea, si revisamos delta, vas a ver, aquí si quieren para que no, aquí está, 60 grados 30 minutos. Entonces, ¿cuánto sería delta medios? Va a ser 30, 15, ¿no ven? Entonces, 30, 15. Eso es lo que deberíamos sacar a través de la deflexión por cuerdas completas y más por subcuerdas. Entonces, ¿cuántas cuerdas completas tenemos? Hay que chequear de a 3 grados, hemos dicho que son cada cuerda. ¿Cuántas tenemos? O sea, nosotros tenemos que chequear, digamos, si quieren, vamos viendo de cada uno. La primera sería 120, ¿no? O sea, aquí, a ver, aquí. Aquí sería 120, 140, 160, 180, 200, cada 20, ¿no ven? 220. ¿Cuántos hay? Cuerdas completas. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántas habría? No subcuerdas, cuerdas completas. Entonces hemos empezado de 120 a 140, 1. De 140 a 160, 2. Y así vamos determinando hasta 300. 300 es la última. Entonces eso dice que son 9 cuerdas completas. Es lo que está aquí indicando. Y si quieren, chequeen. Entonces, aquí tenemos 9 cuerdas. De a 3 grados cada cuerda, por cuerdas completas son esas 9. ¿Más qué? Más las subcuerdas. Las subcuerdas de la primera, para PC, era 5 grados 40, o mejor dicho, 5,43 metros, y hemos sacado 0,48. Entonces, más 0,48. Y de la última deflexión de la subcuerda, 2,26. 2,26. Sumamos todos estos y tienen que darnos igual al 3,15. Aquí da una pequeña variación, 0,18 segundos. Eso es por los decimales que están acumulados. Es 0,18, ni el aparato lee bien eso, ¿no? 0,18. De esa forma hemos hecho las deflexiones. Entonces, vamos a quedarnos ahí para que mañana repasemos un poquito esto y veamos otro ejemplo más, ¿ya? Y tal vez ya se han cansado, entonces ahí vamos a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, espero repasen su libro, vean y mañana me preguntan si alguna cosa no le están entendiendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí quedaríamos. Bueno, María Laura, hasta mañana si Dios quiere.